Buenos días. Siendo las 8 horas del día 15 de julio del año 2014, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, habiendo solicitado el agente del Ministerio Público la presente audiencia de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana, se declara abierta la audiencia en la causa penal derivada de la carpeta de investigación número 315/2014. Para efecto de lo anterior, se verifica la asistencia y se realiza la identificación de las partes. Por parte del Ministerio Público. Sí, su señoría, buenos días. Fiscal investigador Aimé de Guadalupe Martínez Anduesa, con cédula profesional 27-1293 y con datos ya presentados ante esta sala para cualquier notificación. ¿Quién le acompaña? Buenos días, su señoría. Licenciada en Derecho, Grixel Yajaira Peña Escobar, agente del Ministerio Público, con cédula profesional número 13-1093, con datos previamente presentados ante la administración de esta sala para cualquier tipo de notificación. Por parte de la defensa. Licenciado Omar Amin Fara Camacho, con cédula profesional número 14-1290 y datos de localización previamente brindados a la administración de esta sala. ¿Y me acompaña? Buenos días, su señoría. Licenciada en Derecho, Jocelyn Centeno Ávila, con cédula profesional 30-1093, correo electrónico, número de teléfono y dirección previamente registrados ante la administración de esta sala. Para efectos de concurso, me dirijo a la defensa ante la ausencia del acusado, acorde a lo que establece el numeral 313, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que decida si desea que se resuelva dentro del plazo de 72 horas su situación jurídica, si desea renunciar a ese plazo o bien solicitar la duplicidad del mismo. Defensa. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, esta defensa solicita renunciar a ese plazo constitucional y que se dicte la situación jurídica de mi defenso en esta misma audiencia. En ese tenor, concedo el uso de la palabra al Ministerio Público para que fundamente su petición. Muchas gracias, su señoría. Ya habiendo sido realizada la imputación al señor Sebastián Serrat, esta Fiscalía solicita, con fundamento en el artículo 19 constitucional, con relación a los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se dicte auto de vinculación a proceso en virtud de que los hechos encuadran con la hipótesis normativa contenida en los artículos 302, 303 y 304 con relación al artículo 60 del Código Penal Federal. De la carpeta de investigación se desprende que el día 12 de julio del presente año, el señor Serrat se encontraba a bordo de un barco deportivo para pesca con matrícula MXH 433, con el nombre de Lupita Amur, el cual se encontraba en la bahía de Tampico y se iba en dirección al puerto del mismo nombre. De igual manera, en dicha embarcación se encontraban otras 3 personas, de nombre Luis Javier Carrasco González, María de Jesús Parra González y Miguel Sánchez, siendo que debido a la alta velocidad con que conducía el señor Serrat, mismo que se desprende de la entrevista de la señora María, la ahora ofendida, el señor Serrat no se percató de que había un risco en su trayecto, el cual se encontraba aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa. Es por esto que al ver el risco, él voltea el timón de manera intempestiva y provoca que el barco se voltee, chocando con el risco, y el señor Luis Javier sale proyectado, golpeándose en la cabeza con una roca, provocándole un traumatismo cráneoencefálico que posteriormente le ocasionó la muerte. Es por esto, su señoría, que nos encontramos ante un delito de homicidio culposo. Culposo porque hay una privación a la vida a la persona que respondía al nombre de Luis Javier por parte de la negligencia del señor Serrat, ya que el señor Luis Javier se encontraba con vida antes del hecho causado por el señor Serrat, mismo que se comprueba con el dato de prueba encontrado en el dictamen realizado por el perito, el doctor Villalobos, en el cual se señala claramente que la muerte fue ocasionada por causas externas y no por causas naturales. De igual manera, su señoría, es un delito culposo porque claramente hay una negligencia por parte del señor Serrat, misma que también se es señalada en el dato de prueba encontrado en la entrevista del capitán de puerto, Manuel González, en el que señala que todo hombre de mar tiene conocimiento previo de que es peligroso ir a este tipo de zonas cuando hay corrientes de aire y mareas altas, ya que se forman rocas, las cuales son visibles, y
la semana previa había sido un clima muy tormentoso. Es por eso, su señoría, que claramente se ve que el señor Serrat tenía conocimiento previo de esto y aún así accedió a realizar este hecho negligente. De igual manera, en el estudio socioambiental realizado por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, se señala que el señor tiene estudios en varias escuelas de náutica, las cuales equivalen a un nivel de licenciatura, que tiene una experiencia de 6 años como capitán y que de igual manera ha tenido varios trabajos similares en diferentes puertos de la República. Es por eso, su señoría, que el señor Serrat tiene conocimiento y experiencia previa de estos hechos, de que no se debe dirigir a este tipo de zonas. Por eso, su señoría, cuando la defensa haga su señalamiento a la no exigibilidad de otra conducta, no podemos justificar este delito, que se exima. No, su señoría. ¿Por qué? Porque bien se sabe que el capitán es la máxima autoridad en el barco y él no debe hacer caso a otras peticiones. Su responsabilidad es la única. De igual manera, en la declaración del señor Serrat ante el Ministerio Público, él señala que previamente había dicho que él sabía que era peligroso ir a esta zona. Por lo tanto, su señoría, aquí queda claro que él mismo sabía y aún así hace este acto con negligencia que le ocasionó la muerte al señor Luis Javier. Estamos ante un delito de acción de resultado material y de comisión instantánea. Resultado de acción, dado que el señor Serrat fue el que conducía a dicho navío y él fue el que se dirigió a esta zona, y de resultado material porque claramente hay una privación a la vida. Es por eso, su señoría, que esta fiscalía reitera su petición a que se realice la vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo. Es cuanto, su señoría. Bien, corro traslado a la defensa por si desea contraargumentar. Sí, su señoría. Buenos días. Esta defensa le solicita con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales se dicte auto de no vinculación a proceso. Esto lo motivo narrándole un poco más a detalle lo que verdaderamente sucedió el 12 de julio del presente año, día en que mi defenso, el señor Serrat, fue comisionado para atender en un servicio de pesca particular a la señora María, a su esposo, el ahora occiso, y a un amigo suyo. Amigos los tres de negocios del empleador de mi defendido. Amigos importantes, puesto que se encontraban celebrando la autorización de uno de sus proyectos ante el ayuntamiento. Después de un día de pesca y de cerveza, ellos empezaron a comportarse de manera necia, como lo refiere mi defenso en su declaración ministerial. Y alrededor de las 6 de la tarde, hora de la muerte, de acuerdo al dato desprendido del examen de necropsia realizado al cuerpo del ahora occiso, vemos que la señora misma testifica que ella deseó acercarse a la costa para poder ver los edificios de la ciudad. Esta petición se le externa a su marido, a mi defendido, el señor Serrat, a lo que él en primera instancia se niega. Y no solamente tenemos su dicho para saber que se negó, la misma señora María vio que mi defenso en primera instancia se negó y dice literalmente, de alguna manera, mi esposo lo convenció. ¿Y cómo lo convenció? Mediante amenazas en contra de su empleo. Le amenazó directamente con decirle a su jefe, el que anteriormente le había avisado, que los mantuviera contentos en todo lo que ellos necesitaban. Es verdad, su señoría, que mi defenso era el capitán del barco. Sin embargo, no era autónomo. Él es empleado del dueño del barco. Empleo del cual depende su vida, la de su hijo y la de su esposa. Empleo que él mismo dice textualmente, es mi vida. Él lleva apenas 3 meses viviendo en la ciudad de Tampico y no se puede dar el lujo de perder ese empleo. Es verdad que él sabía
que existía cierto riesgo en acercarse a la costa. El mismo testigo experto, el testimonio del capitán de puerto, nos dice que después de una semana tormentosa, de altas mareas y de corrientes de viento, se pueden presentar ese tipo de arenales. Aunque la Fiscalía le previno sobre nuestra intención de invocar la no exigibilidad de otra conducta como eximiente de culpabilidad de mi defenso, esta defensa prefiere que la ley y los hechos argumenten por nosotros. Según lo establecido en la fracción 4 del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se podrá dictar auto de vinculación a proceso cuando no se actualice una causa de exclusión del delito. En la fracción 9 del artículo 15 del Código Penal Federal establece que atentas las circunstancias del caso, se excluirá el delito cuando no se le pueda exigir racionalmente otra conducta. En este caso, ¿cuáles son las circunstancias? En primer lugar, el clima, que después de la semana tormentosa se encontraba razonablemente bueno. La hora aproximada de la muerte, según el examen de necropsia, fue alrededor de las 6 de la tarde, hora que en verano aún cuenta con plena visibilidad. Aunado a esto, le porfirieron amenazas al señor Serrat, amenazas de terminar con su empleo y de poner en riesgo su patrimonio y el bienestar de su familia, bienes jurídicos tutelados de igual manera por el derecho penal. Aún así, él decidió acercarse y lo hizo de la manera más cautelosa y cuidadosa, lamentablemente terminando con los resultados fatales que ya conocemos. Su señoría, después de haber analizado esas circunstancias, le pido a usted que entre al estudio de fondo de este caso, ya que queda plenamente demostrado que no se le puede exigir por parte del derecho penal racionalmente otra conducta a la que hizo, ya que todas las circunstancias estaban en contra de él. No había probabilidad de que sucediera algo, más que la más mínima. Lo que sí había era la amenaza fehaciente de que pudiera perder su empleo. Es por eso que, no habiéndose satisfecho el requisito supuesto y previsto en la fracción 4 del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que sí se actualiza lo previsto en la fracción 9 del artículo 15 del Código Penal Federal, dicte usted con fundamento en el artículo 319 auto de no vinculación a proceso al señor Serrat. Es cuanto, su señoría. Habiendo escuchado a las partes, se cierra debate y se procede a resolver en atención a lo solicitado por el Ministerio Público. Para efectos de concurso con fundamento en el artículo 19 constitucional, se decreta auto de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. ¿Alguna otra solicitud? Sí, su señoría. Esta fiscalía solicita la implementación de medidas cautelares. En ese tenor, le concedo el uso de la voz al Ministerio Público para que fundamente su petición. Gracias, su señoría. Esta fiscalía solicita la implementación de medidas cautelares con fundamento en el artículo 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas que nosotros estamos exigiendo son en base al artículo 155, fracciones 11ª y 5ª, las cuales establecen la suspensión temporal de una actividad laboral, que en este caso sería ejercer como capitán en alguna embarcación, por parte del señor Sebastián Serrat Santana, ya que vemos claramente su actuación con negligencia, así como es un motivo de apremio y ejemplaridad. Representa un alto riesgo al mando de un navío. La segunda medida que estamos proponiendo, su señoría, es la prohibición de salir del ámbito espacial de Tamaulipas, toda vez que apenas tiene 3 meses habitando en este estado. No cuenta con ningún tipo de arraigo, ya que su familia, su hijo y su esposa
habitan en el estado de Veracruz. Asimismo, nos damos cuenta en el análisis socioambiental que el señor Serrat ha vivido en 3 diferentes ciudades en los últimos 6 años. Nos damos cuenta que rápidamente cambia de plaza. Asimismo, nos damos cuenta que tiene un contrato de trabajo. Sin embargo, esto no puede garantizar su presencia en estas audiencias. Por esto, su señoría, solicitamos estas medidas, ya que al no implementarlas, el señor podría hacer sustracción de la acción penal. Podría dejar de haber justicia en este caso, su señoría. Estas medidas cumplen con el principio fundamental de proporcionalidad establecidas en el artículo 19 constitucional y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por esto que reitero mi petición de las dichas medidas con base en el artículo 155, fracciones quinta y 11ª, por 3 meses, empezando el día de hoy, 15 de julio del 2014, y terminando el día 14 de octubre del presente año. Es cuanto. Bien, corro traslado a la defensa por si desea contraargumentar. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera excesiva la medida cautelar prevista por la Fiscalía, ya que la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, en este caso la capitanía de una embarcación, es una limitante al derecho constitucional contemplado en el artículo 5. Por otra parte, su señoría, la medida cautelar que propone la Fiscalía, que es la de la prohibición de salir de Tampico y del Estado, es una limitante de igual manera al derecho de tránsito fundamentada en el artículo 11 constitucional. Por lo que esta defensa considera un exceso en la proporcionalidad de la medida cautelar, sobre todo establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, atendiendo a lo que la Fiscalía propone como medida cautelar, que es la de la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad laboral, que en este caso, como se mencionó, es la capitanía de una embarcación, considera que es excesiva y dañina para mi cliente, ya que éste tiene una familia, la señora María Álvarez Robles y su hijo de 8 años, que dependen determinantemente y económicamente de él. Esto se desprende del estudio socioambiental que se le realizó a mi defenso el día 14 de julio del año en curso. Su señoría, motivo por el cual ellos son acreedores alimenticios de mi defenso, y en el supuesto sin conceder que se le dejara sin el derecho laboral de seguir siendo capitán de una embarcación, ellos se quedarían sin el beneficio económico que hasta hoy en día han estado teniendo gracias a mi defenso, por lo que estaríamos poniéndolos en un caso extremo de falta de seguridad y sobre todo a su patrimonio y bienestar, bienes jurídicos que son tutelados de mayor jerarquía para el derecho penal. Por otra parte, su señoría, como se ha estado manifestando, esta defensa considera totalmente excesiva esa medida cautelar, pero sobre todo lesiva para mi defenso, ya que pone en riesgo su patrimonio y bienestar de su familia. Por otra parte, atendiendo a la segunda medida cautelar que impone la Fiscalía, que es la de la prohibición de salir de Tampico y del Estado, esta defensa considera igualmente que es totalmente excesiva, ya que como se ha manifestado, mi defenso es capitán de una embarcación y éste está navegando de puerto en puerto. Y desde el momento de subir a su navío y salir de la costa, automáticamente está navegando fuera del estado legalmente. Por otra parte, su señoría, esta defensa le gustaría atender a lo que nos manifiesta la Fiscalía, que es el poco arraigo de mi defenso a quedarse esta ciudad y una posible sustracción de la acción de la justicia. Quisiéramos manifestar, pero sobre todo adherirnos a la evaluación de riesgo que fue realizada por la Unidad Especializada de Medidas Cautelares, donde nos dicen que el riesgo es totalmente bajo.
Y esto, su señoría, depende de que mi defenso es el mayor interesado que este proceso se termine, por lo que mi defenso no tiene la intención ni la idea de sustraerse de la acción de la justicia, pero sobre todo se compromete a acudir a todas las audiencias a las que se le requiera. Por todo lo anteriormente dicho, esta defensa le propone la medida cautelar de la presentación periódica ante el juez o ante autoridad que usted designe, por un tiempo de 3 meses, presentándose mi defenso, el señor Serrat, cada semana. Este tiempo de 3 meses en la inteligencia que comienza desde hoy y termina el 14 de octubre. Es el mismo tiempo que la Fiscalía solicita y esta defensa está de acuerdo, ya que necesita de este tiempo para acreditar fehacientemente la excluyente de responsabilidad consistente en la no exigibilidad de otra conducta. Es cuanto, su señoría. Bien, habiendo escuchado a las partes, cierro debate y se da por terminada la presente audiencia. Que tengan todos buenos días.